Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 37. Interludio cuarto. Texto del capítulo. La marcha de los reyes II. Las llamadas de larga distancia eran caras. Sin importar la época ni la edad, la capacidad de comunicarse era quizás uno de los mayores activos que la humanidad había llegado a comprender. Recibir, descifrar y luego actuar en consecuencia fue la clave que condujo al surgimiento de innumerables imperios y allanó el camino para los diversos métodos que los humanos usaban para mantenerse en contacto en la era moderna. Alec era anticuado, pues prefería la tecnología a los medios de comunicación mágicos. La propensión natural del cuerpo de un asesino de dioses a interferir con las intrincadas fórmulas mágicas necesarias para crear un dispositivo capaz de imitar un teléfono celular los hacía demasiado poco fiables para un hombre que disfrutaba estar al tanto. Especialmente cuando se trataba de asuntos internacionales o hallazgos raros. Por eso perder su teléfono era una molestia. No llevaba consigo métodos alternativos, salvo un busca unidireccional. Así que su último recurso era hacer una llamada desde un aeropuerto cercano. La factura que esto podría generar sería considerable. Sobre todo porque Sir Iseman lo había estado reprendiendo a voz en cuello durante los últimos 10 minutos. De todas las decisiones descabelladas que podrías haber tomado, esta debe ser la primera de la lista, Alec. Sí, ya lo has establecido. ¿Qué te llevó a asaltar la Meca, precisamente? ¿Sabes que los maometanos han emitido una fatwa exigiendo tu muerte? Todos. Podrías resolver su sangriento cisma con este acto. Alec se esforzó por no fruncir el ceño. La línea podría haber sido lo suficientemente segura como para hablar de asuntos como esos, pero no le sorprendería que la llamada ya hubiera sido interceptada por medios tanto mundanos como místicos. Estaba siguiendo una pista sobre uno de los antiguos contactos de las brujas. Al parecer, era uno de los alquimistas involucrados en la creación de las espadas sagradas, y muchos de sus efectos personales e investigaciones habían quedado enterrados allí. Admitir eso no perjudicaría su investigación, ya que su enemigo probablemente ya sabía que seguía esa vía. Hasta el punto de que me vi obligado a enfrentarme a varios Takwin en batalla, aunque ningún humano resultó herido. Mientras no revelara los resultados de su investigación, no habría problema. Pero incluso compartir esto era arriesgado. Se escuchó un suspiro al otro lado de la línea. ¿Valió la pena? Sabes que no puedo decirlo. Así es. Supongo que llamas por algo, ¿no? Iseman se mantuvo tan agudo como siempre, como era de esperar de su principal colaborador. Aún así, una parte de Alec no pudo evitar agitarse ante la idea de que el hombre mayor lo hubiera descubierto. Simplemente no era propio de Alexander Gascoigne ser predecible. O, mejor dicho, la mayoría no comprendía la lógica y el razonamiento de sus acciones hasta mucho después. Que se adivinaran sus acciones era un insulto en sí mismo. Mi teléfono quedó destrozado en el altercado, y había un contacto en esa lista que me gustaría que contactaras. Admitir que había dejado algo en la escena del crimen le resultó como una espina clavada. Una señal de que, si bien había conseguido lo que quería y escapado, el plan había salido mal. Supongo que también quieres que te envíe un reemplazo. Predijo de nuevo, como era de esperar de Iseman. Tienes razón. Y lo que es más importante, uno de mis contactos en Taiwán me llamó antes de la operación, pero opté por esperar hasta después para escuchar lo que tenía que decir. Hubo una pausa. Casi sonó divertido. Y luego perdiste tu teléfono. Y luego perdí mi teléfono, sí. ¿Me estás escuchando, Iseman? Oh, mucho. Simplemente estaba distraído pensando en el asunto. De cualquier manera, le pediré a uno de tus familiares que te entregue el teléfono de repuesto. Y si quieres, comparte esa información tan interesante que quizá te hayas perdido durante los preparativos para la incursión. Operación. Insistió. Una incursión implicaba que su intención era entrar por la fuerza en el lugar sin sutileza ni planificación adecuada. Una operación era un plan cuidadosamente elaborado con la expectativa de entrar y salir sin problemas, con riesgos calculados y respuestas a ellos, teniendo en cuenta de antemano. Las incursiones eran para los desprevenidos y los bárbaros.
¿Quieres la información o no, Alec? Sí, adelante. Esto se refiere a uno de tus compañeros asesinos de dioses. El más joven. Al parecer, Luo lo visitó y se produjo un altercado que resultó en la liberación de un dios maligno de identidad desconocida hasta el momento. Aunque sé de buena fuente que era chino, aparentemente liberado por Luo, e invocó a nada menos que 4 dioses subordinados. Eso era interesante. Se refería a un espíritu muy poderoso o a uno muy esquizofrénico. Quizás a algo que había sufrido el efecto multiplicador de docenas y docenas de sincretizaciones y fusiones. Tengo algunos de los míos investigándolo, pero la batalla fue contenida en un campo poderoso por los lugareños, por lo que solo unos pocos han presenciado al hereje en cuestión. Las palabras de Iseman respondieron algunas preguntas y pidieron algunas más. Pero lo que dijo a continuación molestó al campione. Y me temo que tú tampoco podrás visitarme. Alec frunció el ceño, pero no dijo nada al respecto. El campione más joven. Un chico del lejano oriente que, de alguna manera, logró matar a un dios en aguas internacionales. En aquel entonces, estaba ocupado con un experimento y dejó el asunto en manos del excéntrico de Los Ángeles o de la chica fuerte de China. Pero pensar que su descuido llevaría a la creación de otro campione. A la bruja no le va a gustar esto. Que hubiera nacido un séptimo rey demonio y su plan aún no se hubiera concretado probablemente era motivo de frustración para esa mujer. Alec podía deleitarse imaginando su rostro frustrado y aturdido, pero eso no cambiaba el hecho de que ahora las circunstancias políticas del mundo sobrenatural habían cambiado de nuevo. Que hubiera sobrevivido al descenso de Luo significaba que había logrado derrotarla o convencerla de que cediera territorio, lo que significaba que su influencia se extendería hacia el oeste, hacia Europa. Los otros 2 campeones que lo consideraban su hogar reaccionarían a su manera, y las repercusiones chocarían con el propio dominio de Alec. ¡Qué grupo tan frustrante! Supongo que hay algo más. Así es. Aunque la identidad del enemigo que venció sigue siendo una ambigüedad. Una de las pocas informaciones que se filtraron a través del embargo impuesto por las facciones japonesas fue que su campeón ahora ha encontrado el poder de un Sacred Gear, un Longinus, para ser exactos. Eso lo detuvo en seco. ¿Estás seguro? He contrastado y comprobado múltiples fuentes. Todas repetían la misma afirmación. Japón básicamente ha declarado que alberga en su interior al que podría ser el tirano más peligroso del mundo. Es más, sospecho que fue el creado a partir del alma de Draigoch. Alec estaba familiarizado con los Sacred Gears, ya que tenía muchos en su colección personal y entre las pertenencias que el arsenal real exhibía en sus salas. Obtenerlos era arriesgado y requería una serie de habilidades y circunstancias que muy pocos poseían. Aunque estaba seguro de que Grigori estaba trabajando en una forma de agilizar el proceso. Algo en lo que podría o no haber interferido al robar el prototipo que Azazel había creado. No es que a los Grigori les faltaran razones para estar furiosos con Alec, pero considerando que no iban a darle un uso adecuado, pensó que sería una buena línea de investigación. Aunque solo fuera porque creía que sería mejor encontrar una forma de extraer engranajes sin matar al anfitrión. Ni siquiera él consideraría esa opción a menos que fuera realmente vital. Esto es demasiado casual para ser una filtración. Es posible que quien esté detrás de esto haya decidido informar a todos que el campione tiene un poder que normalmente debería ser improbable, si no imposible, de obtener. Había investigado. Aunque se había registrado que algunos campeones poseían Sacred Gears, ninguno podía considerarse ni remotamente del nivel de un Longinus. Las circunstancias que permitían a alguien con un Longinus inactivo convertirse en un matadioses sin activarlo para sobrevivir eran astronómicamente bajas. Pero no imposibles, y si la probabilidad no era nula, era posible. Entonces esto es una advertencia. Esa es nuestra mejor suposición. Japón se está autoconfinando hasta que se llegue a un resultado decisivo. Quien se gane el favor de este campione se convertirá en la potencia dominante del país, por lo que impedirán celosamente la entrada a todos, excepto a los diplomáticos de más alto rango. Te refieres a las 3 facciones. Alex se recostó contra el lateral del separador de plástico, observando con recelo a los pasajeros que pudieran estar escuchando demasiado de cerca. Esos son los 3 grupos más entrometidos.
Dudo que el panteón chino se anime ahora, no cuando tienen que preocuparse por su propio exterminador de dioses. La mayoría de las asociaciones de magos carecen de la fuerza para abrirse paso por la fuerza bruta a través de un bloqueo como este, así que es improbable que alguien más que esos tres se involucre en este momento. Bueno, se le ocurría a otro grupo que podría estar interesado, y el atractivo de un campeón y con un Longinus, incluso uno de bajo nivel, podría ser justo el cebo que necesitan para el culto de esa bruja. Me gustaría que contactaras a la señora Cheung por mí. Otra pausa al otro lado de la línea. ¿La estás metiendo en ese lío? Alex se encogió de hombros. Ella era la gente más cercana que tenía en ese lado del continente en quien confiaba para no arruinarlo todo. O es un milagro entre 6.000 millones, o fue un plan cuidadosamente elaborado por personas con la previsión y la disposición de pagar los costos de crear un nuevo campeone. Sobre todo cuando el fracaso era mucho más probable que el éxito. Y Seman asintió. Entonces prepararé un expediente. Estoy seguro de que el HCC y la CIA ya han empezado precisamente eso. Pero ¿de verdad sospechas una artificialidad en este chico? El príncipe negro consideró sus opciones por unos momentos antes de decidir que una simple confesión no lo comprometería. Al menos no más. Creo que es una probabilidad que debe explorarse. Y si insistía en gastar recursos en tal exploración, entonces prácticamente le estaba gritando a su aliado que sospechaba que la bruja, en particular, estaba detrás de esta situación. Un campeón artificial debería ser imposible, pero probablemente no más imposible que un campeón que también llevara uno de los tesoros sagrados de Britania. Más aún, el hecho de que el nuevo campeón fuera japonés, y por lo tanto rival directo de Luoao, y poseyera el Longinus más estrechamente asociado con Gales e Inglaterra, resultaba dolorosamente sospechoso. Quizás también sean una nación insular, incluida la compatibilidad. Veo ciertas tendencias de simpatía en un pueblo así. Nuestros dos imperios fueron destruidos por los estadounidenses, debido en última instancia a la Segunda Guerra Mundial. Se considera que ambas naciones poseen una alta concentración de misterios y magia. Y ambas tienen una larga y sangrienta historia, impregnada de conflictos con el continente. Donde ahora nos encontramos oponiéndonos a asesinos de dioses rivales. Ale se preguntó, por un instante, si su antiguo enemigo habría creado un arma para acabar con él. Vigila los movimientos de mi nuevo compatriota. Me gustaría saber de inmediato si muestra algún signo de su influencia. Aunque tengamos que ser indiscretos. Un pequeño pueblo en México. Xochipilli se consideraba un dios hereje respetable. No demasiado famoso. No completamente olvidado. Estaba justo en el punto medio donde a la gente le costaría descubrir su identidad, pero no tan desconocido como para que le llevara demasiado tiempo recuperar seguidores y el poder que estos contenían. Con su autoridad, debería haber sido solo cuestión de tiempo. Entre su conexión con los narcóticos, los deportes y otras actividades placenteras, solo tenía que pasar tiempo con los humanos y tentarlos para que lo siguieran. Eso era todo. Simple, dulce, al grano. Había oído hablar del exterminador de dioses que había logrado derrotar a Tezcatlipoca y no estaba ansioso por probar suerte con el loco que lograra tal hazaña. Así que, como un dios que prefería la paz a la guerra, pensó que mantener un perfil bajo y esperar hasta que recuperara las fuerzas era el camino a seguir. ¿Cómo llegó a esto? Era un dios. Un hereje, quizás disminuido, no debería haber sido derrotado tan fácilmente. No debería haber quedado colgado boca abajo como la pesca del día mientras sus seguidores, ahora antiguos seguidores, adoraban a los pies de una mujer extranjera que ni siquiera parecía querer que lo hicieran. Esto no es necesario. Locura, su señoría. Ese falso profeta obviamente estaba aquí para difundir mentiras y locura por la aldea. No deberíamos tolerar su presencia cuando su santidad nos ha mostrado el camino correcto. Quizás, es solo que, ¿no es un poco exagerado? Un poco. Estaban a punto de sacrificarlo ritualmente. Mordiéndose la mordaza, la antigua deidad comenzó a ejercitar sus abdominales como si le fuera la vida en ello. Porque probablemente así fuera. Escuche, señora, tiene que darles algo que hacer. Silencio, pagano.
Uno de los trabajadores lo golpeó en la cara con un bate de béisbol, uno encantado con magia de sangre, por atreverse a hablar. Aún así, cuando recibió el golpe en la cara, le dolió más que eso. Sangró, Ixo era duro. Aguantaba una paliza. Solo dales a estos idiotas una orden que no se pueda malinterpretar. Los hará concentrarse. De acuerdo. Estaba incrédulo. Este psicótico campeón estaba siguiendo su sugerencia. Todos reunámonos. Hagamos un círculo y decidamos qué queremos comer para el festín que planeamos el otro día. Sí, Lady Aiza. Gritó una mujer enloquecida. Le asaremos el corazón. Xo recordó haber ayudado a la pareja a concebir. ¿Por qué demonios se volvió contra él? Pero deberíamos decidir qué verduras combinan bien con cerdo. La gente sabe a cerdo, ¿no? Así que necesitamos verduras para la grasa, junto con frijoles y arroz. Sin saber qué hacer, deteniéndose a mitad de la comida, mientras el grupo de cultistas se reunía frente a Aiza, hablando alegremente y despreocupadamente de su próximo festín, el dios maligno solo pudo preguntarse: ¿qué tan poderosa es esta dama? ¿Cómo superó un control mental tan inmenso? Las autoridades podían cambiar entre usuarios, pero aún así, esto era una locura. No había forma de que todo esto fuera accidental, ¿verdad? No. Para luego. Afortunadamente, no se saltó los estiramientos, el dios hereje logró encorvarse lo suficiente como para girar y agarrar la túnica que le ataba los tobillos. Morderla fue desagradable, ya que el poder canalizado a su boca le hizo crujir los dientes, pero sobreviviría. Y con los guardias distraídos, esta bien podría ser su única oportunidad. De lo que sea que hayan hecho estas ataduras es una locura. Tan silenciosamente como pudo, el aparente joven se puso de pie, maldijo el hecho de haber dejado sus buenos zapatos atrás, y sobre todo se alegró de que el botón y los vaqueros estuvieran lo suficientemente intactos como para evitar más sospechas una vez que saliera de la cueva. O eso esperaba. Porque no iba a quedarse para cambiarse de ropa. Corriendo a toda velocidad, bombeando energía mágica a sus extremidades, el dios hereje de los aztecas mexicas caídos demostró que incluso un dios amante de la paz estaba listo para la lucha. Claro, estaba reclamando cautivos para alimentar al gran hermano Sol, pero huir le salvó la vida. Ha desaparecido. Se ha ido. Se escapa. Gritos de alarma se oyeron tras él una vez que los lunáticos probablemente decidieron que estaba listo para su hora en el altar. Hasta luego, idiotas. Saltando sobre un placaje volador desde la derecha, agachándose para esquivar un machete encantado que lo atacaba desde la izquierda, deslizándose entre dos locos con hoces que intentaban bloquear la puerta, Xochipilli no pudo evitar reír. Soy el dios de la danza. ¿De verdad crees que puedes atraparme? Girando, retorciendo, pisoteando, girando, sacudiendo las caderas, levantando los brazos, lanzando la cabeza, logró liberarse de las últimas cuerdas que le ataban los brazos al pisar un tajo. Luego, girando, exhaló. Un aliento repentino y fuerte, un vasto torrente de flores, todas aferradas a los mortales que lo perseguían, llenó la entrada de la cueva en un instante. Ahora a dormir. Una siesta larga y placentera. Liberando esporas soporíferas, sus obras de arte floral invocadas dejaron a la docena de hombres armados que lo seguían desplomadas. Tan misericordioso fue que el dios maligno incluso se abalanzó sobre él, arrebatando armas de las manos inertes, evitando que los hombres se lastimaran al caer, y, casualmente, armándose. Fue entonces cuando notó su aliento. Era visible. Señor Dios, por favor, reconsidere la violencia. No es la manera de resolver las cosas. Como burlándose de él, la pureza de las palabras de la doncella contrastaba por completo con el aura de frío y muerte que la rodeaba. Cristales de hielo revoloteaban en el aire mientras las flores y esporas alrededor del collapio morían y gruesas lanzas de agua helada la rodeaban como un anillo de espinas de cristal. Xochipilli hizo lo inteligente. Dio media vuelta y echó a correr. Deténganlo, su señoría. Ha ido a propagar su maldad por todas partes. Confundida, la joven doncella miró a la multitud de fanáticos arrodillados y suplicantes.
Insegura, no parecía saber si creerle sobre su supuesta maldad, antes de que sus labios se apretaran en una fina línea y sus ojos se ensombrecieran con tristeza. Si debo hacerlo entonces, por el bien del pueblo y la gloria de la nación, tomaré la espada, montaré mi caballo y derribaré al malvado dragón de los cielos con el poder de Dios. A su alrededor, los fanáticos parecían brillar, volutas de poder, no, volutas de fe que fluían de la multitud adoradora, formaban un remolino de humo dorado sobre ella, todo antes de que una criatura imponente apareciera como si siempre hubiera estado allí. Más grande que los edificios, más grande que la aldea misma, su sombra se cernía sobre ellos y envolvía la luz de la luna. Asesino de Jabberwock. Xochipilli no miró atrás, simplemente echó a correr, justo cuando el titán se preparaba para blandir su espada contra él. Solo un pensamiento ocupaba su mente. Esta chica está loca. Partes desconocidas. Mata a esa zorra. Cómete su maldita alma. Hubo una explosión de aire estancado cuando su pie golpeó al vampiro en la mandíbula. Este Ludoao no es una perra. Levantó la pierna y luego la bajó bruscamente, asestó una patada de hacha a su subordinado en la cabeza con tanta fuerza que el antiguo espectro se convirtió en polvo de huesos. Pero esta te hará suya. Un rodillazo dio paso a un puñetazo de conejo, incapacitando a 2 de los no muertos menores con los que se encontraba luchando. Pero solo necesitó un golpe de cuchillo para decapitar a un horror repugnante y regenerador. Bestia impertinente. Ni siquiera eso logró destruirla. Muere cuando te mate. Golpeando rápidamente una sucesión de puntos de presión, esto causó múltiples rupturas simultáneas en 3 de los 4 corazones de la cosa. Con un zarpazo hacia adelante, arrancó el último, lo clavó en el pecho de un Jiangxi y luego vio como el desastre resultante explotaba en una lluvia de sangre. Maldita sea. No funciona nada. ¿Cómo es que esta loca nos está matando a todos? Varios ghouls, desnudos, cubiertos de pelo áspero, pálidos como cadáveres y con lenguas largas y babeantes, la rodeaban como lobos acechando a su presa. Pero no tenían la audacia de los cazadores. Golpeando primero, Luoao se abalanzó, recogió una piedra y le destrozó la cabeza al primero de la media docena de devoradores de cadáveres. Le destrozó el cráneo, giró y le lanzó el arma directamente a la cabeza de otro, antes de adoptar una postura felina. Cada patada subía y bajaba con excelente precisión, su pie reforzado con un mínimo atisbo de energía yan, destrozando huesos y desgarrando carne con el más leve roce. Aún así, mis fuerzas no se recuperan. Las pocas gotas de energía consumidas en movimientos tan pequeños se echaban mucho de menos. Porque ya llevaba mucho tiempo allí abajo. Y desde el momento en que despertó en un lugar de oscuros y tortuosos túneles y un ki opresivo, la campeona no había sentido ni la más mínima recuperación de su poder. Así que incluso algo tan insignificante era agotador. Retírense. Están todos muertos. Largo de aquí. Luoao frunció el ceño, pero permitió la retirada de los zombies y otros no muertos menores. La energía consumida para cazarlos bien podría ser necesaria pronto. ¿Cómo les irá a mi gobernador y a mi discípulo? Le ordenó a su pequeña águila que vigilara el progreso de su hermano menor, aunque no tenía intención de pasar tanto tiempo fuera. El rey mono había considerado oportuno desterrarla a cualquier rincón de la existencia que se encontrara allí. No parecía el inframundo, ni el más allá. Su corazón seguía latiendo, después de todo. 100.000 latidos. Eso marca otro día. Llevar la cuenta de los latidos del corazón, llevar la cuenta de tal número en lugar de la de los segundos, era natural. Para alguien como Luoao, cuyo control sobre su propio cuerpo era absoluto, tales habilidades eran algo natural. Y si bien era cierto que este reino parecía carecer de cualquier cosa que pudiera describirse como comestible o incluso aire limpio para respirar, la constitución de un campeone, combinada con el poder de un cultivador experimentado, le había permitido a Luoao operar a plena capacidad, a pesar de un entorno mortal para los vivos. Esto claramente no es el inframundo ni el más allá. Había criaturas allí, pero ninguna podía considerarse viva. Eran solo ecos, impresiones dejadas por almas que se filtraban por las grietas y perecían en este pliegue intermedio abandonado de la realidad. El maestro realmente se superó a sí mismo.
Probablemente solo personas como el Rey Mono eran conscientes de este espacio entre espacios, aunque descubrió que este reino en sí mismo tenía poco valor. Los ecos podían ser eliminados, pero pronto volvían a la vida. La atmósfera era nociva y había poca luz o espacio para construir o reclamar algo importante. Era una tierra donde no existían ni la muerte ni la vida, solo la lenta decadencia y el olvido. Incluso ahora, mientras se acomodaba para descansar contra la pared de una pequeña caverna que había excavado, Luao no podía encontrarse más cerca del descanso. Tampoco sentía hambre ni dolor. Con el tiempo suficiente, estaba segura de que este espacio la privaría de toda sensibilidad, y que eventualmente su propio espíritu se pudriría y quedaría reducido a un eco. No habría escapatoria. Ya no tendría sentido luchar y evitar lo inevitable. Pero así piensan los perdedores. Su sonrisa, a menudo serena, era entrecortada y afilada. El estanque puro y quieto que era su corazón, se agitaba furioso como el mar. Sí, aunque estaba atrapada, sola y sin opciones, la joven demente que había llevado a los dioses gemelos a la tumba estaba viva y prosperando. Este entrenamiento es realmente maravilloso. Es evidente que el maestro Dousan Senfo quería permitirme un entrenamiento aún más intenso. Después de todo, mi actuación con mi hermano menor fue lamentable. No hay razón para que me sorprenda un campeón desconocido. Todas esas habilidades son de mi competencia, después de todo. Sin embargo, su locura no era evidente para ella. Sí. El corazón de este Luao late con ilusión. Después de este entrenamiento, una revancha con no le di un nuevo nombre a mi gobernador. Luao. Sí, él traerá orden y será el tesoro de Wakoku. Y si su estómago rugía al pensar en las rollizas albóndigas de carne que había visto preparadas para Pixie, bueno, eso no era lo que haría el noble Luao. Así que claramente era una especie de ilusión de este lugar. Pero incluso las ilusiones pueden tener un atisbo de verdad. Luao me ofrecerá tributo después de que este Luao lo someta debidamente. Preparará algunas de esas albóndigas antes de comenzar su entrenamiento en mi heredad. Tales gloriosos planes de conquista fueron violentamente interrumpidos por bestias que apestaban a azufre, el sonido de garras raspando la piedra y los aullidos de bestias babeantes. Mientras monstruosas criaturas, vagamente parecidas a lobos, comenzaban a cargar por el túnel de la cueva. Sus mandíbulas desprendían hirvientes riachuelos de sangre, sus ojos eran bolas de fuego blanco tan brillantes que dolía mirarlos, y su pelaje tan negro que era más oscuro que la oscuridad del propio purgatorio. Luao simplemente levantó una pierna y la bajó, destrozando el suelo y descendiendo un nivel. Girándose en el aire, dio una vuelta y terminó con los pies debajo de ella antes de tocar el suelo y enrollarse como un resorte. Esto dio a las varias docenas de almas que gemían a su alrededor el tiempo justo para huir horrorizadas antes de que las dos bestias gigantescas llegaran al agujero que ella había abierto. Al que ella atacó de inmediato, lanzando una enorme losa de roca directamente hacia arriba, contra los monstruos. Una ráfaga de llamas blancas destrozó la piedra, pero la protección improvisada atrajo suficiente fuego como para que su ataque en salto fuera más que seguro. Así que, saltando directamente hacia el agujero que había abierto en el suelo, la campeona pudo hundir el puño en el hocico del primer perro del infierno. Con gran fuerza y sabiduría ilimitada, un solo golpe sentencia al mal. Tras sujetar el pelaje de la primera bestia, giró sobre su cabeza y asestó un golpe aplastante y demoledor con su mano libre, ahora con armadura de diamante. Alto. Con uno de los monstruos noqueado, las llamas blancas de sus ojos ahora concentradas y convertidas en poco más que brasas ardientes, la campeona obligó al perro del infierno a mirarla. Servirás como el corcel de este Luao. Y deseo bollos de cerdo. Así que me guiarás hasta la salida. Recibió un gruñido y una llamarada como respuesta, así que, tirando de las orejas del monstruo, la matadioses simplemente golpeó el hocico del lobo monstruo de 6 metros de altura que escupía fuego con tanta fuerza que este cubrió su rostro magullado y se encogió de miedo. Si te portas mal, haré que te castren. Ahora. Recojamos a tu amigo y vámonos.